igual a 14 o es igual a 18. Esas son nuestras dos hipótesis y la única alternativa. Entonces, eso permite, ya han visto este dibujo en innumerables ocasiones, definir las funciones de distribución de probabilidades asociadas con cada una de estas hipótesis y permiten definir esas áreas azules y rojas que son las probabilidades de cometer errores. Las probabilidades de rechazar en azul, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando la misma es cierta, para valores extremos de peso en la dirección de la alternativa, y la área roja, la probabilidad de rechazar la hipótesis alternativa cuando la misma es cierta para pequeños valores de peso más probablemente compatibles con la hipótesis nula. Esto es lo que hemos visto, el mismo dibujo de las últimas 3 clases. ¿Ok? Y estos errores, también lo mencionamos, también lo mencioné, eran errores de decisión. Alfa y beta son errores de decisión. En ambos casos rechazamos hipótesis que son ciertas. ¿Okay? Y corresponden a falsos negativos y a falsos positivos. Eso también ya lo discutimos. Estoy recapitulando nada más. Entonces, en general las hipótesis estadísticas, como saben, como les dije al comienzo de la clase anterior, se formulan de esta forma. Es decir, se formulan como desigualdades o como diferencias. No con respecto a valores. Las hipótesis alternativas son como desigualdades o diferencias y no, como decía antes, como μ es igual a 18. Son típicamente de esta forma. Entonces, lo que hacemos es que rechazamos la hipótesis nula, eso también ya lo vimos, para valores extremos en la dirección sugerida por la hipótesis alternativa. ¿Okay? Si la hipótesis alternativa es que μ es mayor que 14, entonces rechazamos para la cola derecha de la distribución suponiendo H0 cierta. Y una consecuencia de que también lo mencioné, de formular hipótesis estadísticas de esta forma, es que no se puede calcular beta. No se puede calcular la probabilidad de rechazar el área roja. Porque, fíjense, vuelvo sobre esto un segundo atrás. Esta área roja, que está allí indicada, está definida con respecto a la distribución de la derecha, la distribución suponiendo H1 cierta. Si yo no tengo esa distribución centrada en un valor específico, pues no puedo calcular, no puedo definirla, no puedo calcular esa área. Entonces lo que pasa es que cuando planteamos hipótesis de esta forma, no se puede calcular el área roja. No se puede calcular el área roja porque hay una familia infinita de distribuciones de probabilidad compatibles con H1 cierto. Entonces, lo que hacemos es que fijamos el nivel de significancia al 5%, o sea, la probabilidad de rechazar H0 cuando la misma es cierta, y trabajamos con eso. Y eso quiere decir, repito de nuevo, que se acepta el riesgo de equivocarse en una de cada 20 decisiones sobre H0 basada en muestras aleatorias. Eso es lo que argumenté antes. Ok, llego a mi punto. Entonces, la potencia de un test, recapitulado todo eso, la potencia de un test es 1 menos beta. ¿Okay? Vamos a ver qué es beta. Vamos a recordar y escribir de nuevo qué es beta. Entonces, beta es la probabilidad de rechazar H1 cuando H1 es cierto. Este es el estado de la realidad. Esta es mi decisión. ¿Sí? Entonces, 1 menos beta, que le dan el nombre de esta letra griega, pero no importa, no se llama la potencia, no es lo mismo. A 1 menos beta, eso es igual a la probabilidad de aceptar H1 dado, es el estado de realidad que no cambia, que H1 es cierto. ¿Okay? Es decir, esto no es un error, por supuesto. Aquí estoy aceptando una hipótesis que es cierta. Eso es exactamente lo que busco. Y en este caso específico es detectando un efecto que existe. Es lo que quiero, que es mi verdadero objetivo en la vida. Yo postulo que un efecto, que una diferencia existe, entonces lo que quiero es tratar de detectarlo en función de mi data. Si mis datos me permiten detectar eso.
Entonces, lo que se desea naturalmente, como esto es la probabilidad de detectar efectos existentes, uno lo que desea es que esta potencia sea muy alta. Yo lo quiero tener una gran chance de detectar efectos que existan. Ese es uno de mis objetivos reales existentes. Entonces, el asunto es, dado que no podemos calcular beta, por las razones que le dije en las hipótesis estadísticas, obviamente no podemos calcular la potencia, que depende de beta, es 1 menos beta. Entonces, el asunto es cómo se calcula la potencia, eso es lo que les quiero explicar. ¿Sí? No puedo calcular beta. Como no puedo calcular beta, no puedo calcular la potencia. Es decir, no puedo calcular la probabilidad de detectar efectos existentes en los datos. No puedo. Entonces, he aquí el mismo dibujo. Entonces, cuando uno define esa región de rechazo de hipótesis nula, es esa área azul. Entonces, para definir esa región de rechazo, lo que tengo que conocer el valor del parámetro de la media, suponiendo que H0 es cierta, y definir el valor de alfa. ¿Okay? Y entonces no puedo, como les he argumentado, no puedo definir la zona de rechazo de H1, porque H1 no está definida. ¿Okay? Entonces, la potencia de un test depende de tres cosas. ¿Okay? Depende de tres cosas. Y quiero que lean esto, y se lo mencioné en un libro donde esto está lúcidamente escrito, el de allá abajo. Depende de tres cosas. Depende del nivel de significancia. ¿Okay? Depende de la magnitud del efecto que se quiera detectar, y eso voy a mostrar, que voy a decir qué significa, y depende del tamaño de la muestra. ¿Okay? Depende de tres cosas. Voy a mostrar. El efecto del nivel de significancia. Entonces, vuelvo con el ejemplo que estaba mencionando. Entonces, el área roja es beta, es la probabilidad de rechazar H1 cuando H1 es cierta. Entonces 1 menos beta es, que es la potencia, es esto que está aquí. Es esto que está aquí. Esto es 1 menos beta. Desde aquí hacia la derecha. Pero con respecto a esta distribución, suponiendo H1 es cierta. Eso es la potencia del test. ¿Okay? Entonces, si yo cambio, ¿qué es alfa? Alfa es la probabilidad de cometer el error de tipo 1. ¿No? Es esa área azul. ¿Me siguen? Si yo reduzco alfa, ¿cómo reduzco alfa? Bueno, la forma de reducir alfa es moverse hacia la derecha. Mover este punto crítico hacia la derecha. Si yo reduzco alfa, aumento beta. Si yo aumento beta, reduzco la potencia. ¿No? ¿Me siguen o no me siguen? Si yo reduzco alfa, el área roja aumenta. Si el área roja aumenta, la potencia, que es su complemento, disminuye. ¿Ok? ¿Sí? Y a la inversa, si yo hago alfa más grande, o sea, si pongo ese punto crítico, lo muevo hacia la izquierda, entonces reduzco beta y aumento la potencia. ¿Se entiende la representación gráfica? Entonces, aumentar la probabilidad de detectar efectos reales conlleva el aumento de la detección de falsos positivos. Eso puede o no ser deseable, depende de las consecuencias de los falsos positivos. Recuerden el ejemplo del cáncer. Entonces, en general, cambiar el nivel de significancia altera la posibilidad de detectar efectos tanto reales como no reales. ¿Okay? Y en general, debido a estas dependencias, hay un problema de la animación. Debido a estas dependencias, la potencia de un test se calcula por simulaciones. Déjenme mostrar eso, decir por qué eso es así, ilustrando lo que se llama la magnitud del efecto. ¿Ok? Este es el mismo dibujo de antes. Entonces, la magnitud del efecto, ¿qué es? Es la diferencia entre la hipótesis nula, lo que suponemos que es cierto,
y la hipótesis alternativa, en este caso la diferencia entre las medias. Entonces, estas llaves que están indicadas ahí, ¿okay?, representan para varias de esas distribuciones la magnitud del efecto que uno quiere detectar. Yo quiero detectar mi media es igual, la media según H0 cierta es igual a 14. Supongamos que yo quiero detectar una diferencia de 1 gramo. Entonces, entonces yo quiero detectar una diferencia de 1 gramo. Entonces, eso quiere decir, ¿okay?, soy muy exigente. Eso quiere decir que H0 es igual a 14 y que H1, en este caso, si yo quiero detectar una diferencia de 1 gramo, es igual a 15. Esa es, en otras palabras, la magnitud real del efecto del cambio de la media del peso que yo quiero detectar, de 1 gramo. Yo puedo querer detectar otra magnitud de efecto, por ejemplo, de 2 gramos. O un cambio de 1 gramo, a veces, bueno, la disminución de 1 gramo, también es posible. La magnitud del efecto que quiero detectar es la diferencia entre las medias postuladas para H0 y para H1. Entonces, ¿se entiende la idea? Esa es la definición de magnitud de efecto. Entonces, como formulada H1 de esa forma, no podemos definir cuál es el centro de la distribución, sino podemos calcularlo para diferentes valores de H1, suponiendo que la magnitud del efecto que usted quiere detectar es de tanto, yo le puedo calcular la potencia. Y suponiendo que H1 es igual a 15, o a 16, o a 17, o a 18, o a 18,1, o a 18,2, yo se lo puedo calcular por simulación. Digo por simulación porque todas estas hipótesis son compatibles con esa formulación de hipótesis alternativa. Entonces, yo puedo calcular esto por simulación, dependiendo de la magnitud de efecto que uno quiera detectar. Y esa magnitud del efecto, eso lo vamos a ver después, tiene una directa interpretación en términos del problema planteado. Eso lo vamos a ver en prácticos en el tema 6 o 7. 6. ¿Okay? Aguántenme eso por ahí. Entonces, en general, se requiere un test de mayor potencia cuanto menor sea la magnitud del efecto que yo quiera detectar. Es decir, requiere un test muy sensible, con mucha potencia, para detectar una pequeña diferencia entre 14 y 15. A medida que más pequeña sea la potencia, más pequeña sea la magnitud del efecto que quiero detectar, necesito un test más potente. Es como si para detectar dos estaciones de radio que están muy cerca, ustedes necesitan una antena muy potente, muy capaz de discriminar entre las dos. ¿Ok? Entonces, es exactamente la misma noción. Y el efecto del tamaño de la muestra, que en general, al aumentar el tamaño de la muestra, lo que ya discutimos, se disminuye el error estándar y se aumenta la capacidad de rechazar H0, o sea, de detectar efectos. ¿Okay? Entonces, al aumentar el tamaño de la muestra al aumentar el tamaño de la muestra tenemos un test más potente, pero más potente en relación a la magnitud del efecto que queramos detectar. La discusión es más compleja. Yo no quiero confundirlos en este punto. ¿Okay? La discusión es más compleja. Yo solo quiero decir, la potencia de un test no se puede calcular directamente. No se puede calcular directamente por la forma como formulamos las hipótesis estadísticas, que es ese dibujo que tenemos allí. Entonces, se puede calcular por simulaciones, y esas simulaciones dependen de tres cosas: de la magnitud del efecto que uno quiere detectar, del nivel de significancia y del tamaño de la muestra. Y eso se calcula por simulaciones. ¿Bien? Nada más que eso quiero decir. Entonces, lo que sí quiero es que ustedes lo lean. Podemos discutir en detalle, pero yo no quiero darle más información que conlleve a confusión en lugar de dejar las cosas claras al punto en que estamos. A ver. Bien, y esto concluye las 5 cosas que quería decir ahora. ¿Hay preguntas?